Muy buenos días, queridos oyentes. Un domingo más aquí tempranito en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Rafael González Díaz. Él es traumatólogo y es jefe de la unidad de columna del Niño Jesús, del Hospital Niño Jesús. Cada vez que viene un médico del Hospital Niño Jesús es como que nos da un volquito al corazón, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de estar allí visitando y es muy entrañable. Además es un hospital que desde que entras te das cuenta que es un hospital diferente, ¿no? Bueno, pues hablaremos de traumatología, hablaremos de la columna de los niños, hablaremos de la escoliosis, pero antes de todo esto vamos a dedicarle un poema. El poema le he titulado Nombre de calle, alma de pueblo. En Muñoyerro aprendió el silencio que tienen los campos antes de hablar, el barro en los pies, las manos curtidas de Gumersindo y Pilar, y 7 voces en casa, aunque 3 ya no están. Y sus padres desde lo alto lo siguen llamando hijo con la misma ternura de siempre. Fue el 6º y el único que estudió, no por falta de talento en su sangre, sino por esas becas que a veces le abren la puerta al que está dispuesto a dejarse la piel. Estudió en Salamanca, 15 matrículas lo dijeron claro. No venía a probar suerte, venía a cambiar el mundo, hueso a hueso. Traumatólogo de vocación, especialista en columna, 2 décadas en Alcorcón, hoy jefe en el Niño Jesús, docente, sabio pero cercano. Médico de los que miran a los ojos. Le pusieron una calle en su pueblo, pero su nombre ya estaba escrito en las manos de cada paciente que volvió a caminar gracias a él. Su vida no es solo quirófano. Ama cocinar, caminar con sus pastores alemanes, perderse en el campo, el Atlético de Madrid o viajar con su familia. Perú fue el último destino, pero su brújula es siempre el hogar. Pilar, su compañera de vida, profesora de inglés con la que comparte hijos y horizonte. Alfonso, traumatólogo como su padre. Rafael, ingeniero de ideas limpias. Pilar, que se va a Roma a pintar el mundo con otros ojos. Y en casa, si suenan los Beatles, no es por nostalgia, sino porque hay hombres que, aunque vengan del campo, tienen música por dentro. Bienvenido. Muchas gracias. Soy un poco llorón, me ha saltado un poquito la lágrima, ¿eh? Bueno, gracias, Adolfo. Nada, es un placer tenerte, porque además tenemos un amigo común, que es el doctor Nacho García Recuero, que es el que me dijo, oye, lleva a Rafa, que es un traumatólogo excelente, aunque es del Atleti, pero bueno, como yo soy del Atleti, pues aquí estamos encantados los dos. Es que Nacho es del Madrid, pero bueno, al final tenemos sintonía, nos llevamos bien. Bueno, pues antes de empezar la entrevista, te vamos a hacer un pequeño repaso de tu currículum. Hugo Alonso. Se graduó y doctoró en la Universidad de Salamanca, obteniendo el premio extraordinario. Más adelante se especializó en cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital La Paz. Profundizó en el apartado de cirugía de columna vertebral y su actividad se centró exclusivamente en esto. Ha trabajado durante casi 20 años en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, donde ocupó el cargo de jefe de la unidad de columna, y también fue responsable docente de traumatología en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Columna y secretario de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna, además miembro de varias sociedades científicas. También organizó en Ávila el Congreso Nacional de Sociedad Española de Columna Vertebral, con la asistencia de 500.000 de personas. El pasado mes de junio fue homenajeado en su tierra, Muñoyerro. Como reconocimiento a una carrera, rebautizaron la calle donde creció con su nombre. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario Niño Jesús como jefe de la unidad de columna. En cuanto a la actividad privada, dirige el Centro Internacional de Cirugía de Columna en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario. Hemos más o menos, Rafa, dicho exacto. todo. ¿Sí? ¿Falta algo? No.
Oye, vamos a empezar por lo de la calle. Esto de que te pongan una calle en tu pueblo, aunque sea un pueblo pequeñito, pero ostras, no lo puede decir mucha gente, ¿eh? Bien, y en vida, además. Y en vida, bien has dicho tú, bien has dicho tú. Que esto de qué majete era este, le vamos a poner una calle, que en paz descanse, eso ya no es lo mismo. Bien, pues esto fue una idea. Mi pueblo es, realmente son 3 pueblos. Es de Ávila, ¿verdad? Vamos a decirlo. En Ávila. Es de Ávila, Muñoz Hierro de Ávila. Está en La Moraña, donde en dirección a Salamanca, está muy cerca de Ávila, está a 20 kilómetros. Ajá. Y justo donde termina la sierra, donde termina el monte de Encina, ahí es el límite entre lo que es la montaña y La Moraña, donde empieza ya el llano. Y ahí está mi pueblo. Mi pueblo realmente son 3. Bularros, que es el pueblo principal, Villaverde y Muñoz Hierro, el pueblo es pedáneo. Y esta idea fue de los alcaldes de la zona, alguno que le he tratado y ha quedado afortunadamente bien. y yo me enteré casi por casualidad un mes antes, porque me la estaban preparando y por uno de mis hijos, y me enteré. Y ya, bueno, pues venga, a ver qué día lo hacemos. Y bueno, realmente me hizo mucha ilusión. Al principio pensé, pero qué necesidad, ¿no? Que no soy yo más que mi vecino y mi amigo Manuel, o mi amigo Jesús, o mi amiga Alejandra del pueblo, ¿no? No soy más, o mi amigo Mariluz, no soy ni más ni menos. Pero bueno, han decidido que así sea y afortunadamente, pues bueno, hubo una buena acogida de la gente del pueblo y mucha gente que ya no está en el pueblo, pero bueno, está en Ávila o en Madrid y que fue a la celebración y lo pasamos la verdad que muy bien, muy entrañable, muy entrañable. Además es que, Rafa, tú viviste en el pueblo hasta los 13 años, más o menos, es decir, sí, ¿no? Sí, o sea, que fue hasta tiempo, los 13. Quiero decir. Luego, hasta los 13 exclusivamente allí. Sí. Luego fuimos a Ávila a estudiar al instituto y volvíamos pues para la labor del campo, que seguía manteniendo mi familia, mis hermanos mayores, pues durante unos años todavía. Bueno, mis hermanos todavía tienen allí con 70 y el mayor 78 y el otro 76 que acaba de hacer, y siguen manteniendo su huerta y sus cositas, siguen haciendo cosas allí en el pueblo. Y eso va genial, ¿eh? O sea, eso, bueno, a ellos le va, sobre todo a mi hermano Carlos, que le da un poquito la vida, sus patatas, sus pimientos, sus tomates. Y lo rico que saben. Y, hombre, a mí me trae que me vienen fenomenal, no te cuento. Y bueno... Y yo entiendo, fíjate, porque los que hemos tenido pueblo, que hagan esto, y encima estuviste 13 años, porque no es lo típico, nací en el pueblo y luego ya enseguida me fui, sino que tú estuviste ahí muchos años. Ese momento que ves tu nombre puesto en una calle, que te vio nacer, que hayas pasado, porque con 3, 4 años igual no te acuerdas mucho, pero con 13 años te acuerdas de muchísimas cosas del pueblo. Recordar a tus padres, recordar de tus amigos, tu vida allí, yo creo que debe de ser una... ¿no? Sí, fíjate, el otro día en esta inauguración de la calle, pues tuve que dar unas palabras que no sabía que las tenía que dar, pero bueno, como fue algún político, afortunadamente con muy buena... Hablando bien, quiero decir, nada del político típico, sino que lo hicieron muy entrañable, muy bien, y dar unas palabras. Y yo lo que me acordé precisamente era de esto, y decía, fijaos, aquí que había muchos amigos de mi edad, un poco más joven, un poco más mayores, y aquí jugábamos, cuando esto era de tierra, esto no estaba asfaltado, no era cemento, era de tierra. Y yo decía, pero si hemos ido juntos a una escuela unitaria, todos aquí, desde primero de GB, era GB, hasta octavo, había como 40 niños en la escuela en aquel momento. Pero antes de ir, fíjate, Adolfo, teníamos que atender el ganado, las vacas, los cerdos, los cochinos de nuestros padres. Es decir, sacar la basura, darles de comer, llevarles, no había agua corriente, llevarles al pilón donde tenían que beber, las vacas, volver, limpiar las cuadras de los cerdos. Es decir, esto lo teníamos que hacer todos antes de ir al colegio. Era natural. Sí, y el colegio empezaba a las 10 de la mañana. Entonces eso lo recordé ahí y bueno, vamos para ahí, fue maravilloso. Es decir, porque lo tienes todos los días en tu corazón, en tu cabeza, pero me vino ese recuerdo. O sea, no porque me lo digas tú, me vino ese recuerdo allí y lo dije. Me lo imagino que sí. Y dice, bueno, ¿cómo cambia la vida, no? Que ahora estamos cada uno por aquí, por allá. Nos reunimos siempre en la fiesta del pueblo, la fiesta de la Virgen cuando podemos. Pero recordar aquello la verdad es que fue muy, muy entrañable, ¿no? Porque es un cambio de vida grande en lo que es la vida de los pueblos, ¿no? La vida de los pueblos desafortunadamente ha cambiado mucho
Y lo hablaba yo el otro día también allí, que recuperar la vida que tenían los pueblos tal y como la tenían, más moderna, pero tal y como la tenían es muy complicado. Ya. Los pueblos la gente que se van personas de fuera que compran una casa que está destruida, la arreglan muy bien porque le da vida, pero no le da la vida que teníamos. Ya. Y eso me da un poquito de pena. Sí, me da un poquito de pena. Sí, es verdad. Realmente. Bueno, yo creo que además el haberte criado en un pueblo, porque tú te has criado en un pueblo, yo creo que ya te marca para toda la vida. Es así, ¿verdad? Eso te marca tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de relativizar las cosas, ¿no? Porque que haya niños que a lo mejor piensan que la leche viene de un tetrabric, ¿no? Y que cosas que y es verdad, es que no se conoce, ¿no? Yo no recuerdo quién era que estábamos en el pueblo y dice, oye, y tú trabajas, era ganadero, y dice, ¿tú trabajas los sábados y domingos? Y dice, no, si te parece le digo a las vacas que los sábados y domingos no coman, ¿no? O que no la tengo que ordeñar. O que no la tengo que ordeñar, bueno, es una vida esclava, es muy divertida entre comillas, porque en el campo, el ganado, la agricultura es bonito, pero es muy esclavo, muy esclavo. Los médicos tenemos una vida muy esclava. Yo hay veces que me dicen, Rafa, ¿cómo trabajas tanto? Que sales a las 7 de la mañana, llegas todos los días a casa a las 9 o las 10 de la noche. Digo, ¿trabajo? Trabajo era aquello. Aquello era trabajo, aquello es trabajo. Esto no es trabajo. Es verdad. Y esto es la realidad. Es la realidad total, sí. Y bueno, bueno, tú eres 7 hermanos. Solo estudias tú, porque es verdad que tú, claro, una economía muy humilde para salir en becas y tal, pero entiendo que tú tenías algo, ¿no? Tenías algo que a lo mejor, no sé, lo que suele pasar, fíjate, aquí estuvo el doctor Guillén, que también venía de un pueblecito de Murcia y tal, y él pues se fijó el maestro. Y luego se fijó no sé quién y dijo, oye, que este niño... ¿Pasó lo mismo contigo? Sí, fíjate que yo afortunadamente, mi padre, que no tenía estudios, estudios entre comillas. Sí, bueno. Porque mi padre era todo lo que caía en sus manos lo leía. Sí. Yo cuando fui al cole con 6 añitos, yo ya sabía leer, multiplicar, dividir, escucha y hasta raíces cuadradas que ahora no sé hacerlas. O sea que yo sabía. Y de hecho, a mí me adelantaron de curso. Pero luego no sé por qué ley, que gracias a Dios fue así, porque por eso estoy así ahora, yo creo, me hicieron repetir el curso, aunque yo lo llevaba todo aprobado, por una ley que salió. O sea que yo iba un poco adelantado, porque iba preparado de casa, porque tendría inquietudes o porque tendría un poquito de talento, no sé. Y siempre me lo dijeron los profesores, ¿no? Y tú estudia, chaval. Digo, bueno, pues haremos lo que podamos. Sí, porque no es fácil, porque fíjate que los pueblos están muy bien desde ese punto de vista que hemos hablado, de conocimiento de la naturaleza, pero sí es verdad que cuesta que los niños luego estudien, porque es fácil derivarse por diferentes caminos, ¿no? Entonces el estudio... porque tú a lo mejor un trabajo físico, pues hombre, además cuando eres joven, pues oye, pues mira, que está genial, ¿no? Pero luego lo que es el trabajo, irte a casa, estudiar, no sé qué, por eso hay en los pueblos realmente hay, pues bueno, no es muy normal que salgan y los que salís de un pueblo y tal, realmente es que tenéis algo más y luego además que le ponéis, probablemente muy influenciado a lo mejor por tu padre, por mucha gente que tenía que estudiar, pero sí que le habéis tenido que poner algo diferente. Sí, no, sin duda. Eso es así, en aquella época más, ¿no? Ahora hay más facilidades para todo y hay más posibilidades y más opciones. Pero en aquella época era muy complicado. Y más medicina, es decir, bueno, salir de aquí... Eso, medicina, ¿por qué medicina? Estudiar medicina. ¿Te pensabas? Mira, medicina, no. Cuando yo estaba en el pueblo, no. ¿Conocías al médico del pueblo? Sí, bueno, quizá por eso tuve alguna pequeña influencia, ¿no? Porque pasaban la consulta, ahora sí hay un consultorio médico, que es la antigua escuela, pero antes pasaba la consulta en la casa de alguien. Y la pasaba habitualmente en mi casa, en una salita de mi casa, y pasaba la consulta a la gente del pueblo, al menos durante una temporada. Y bueno, eso sí que a mí me llamó la atención, ¿no? Y seguro que no lo recuerdo muy bien, pero alguna vez estaría con él allí al lado, mirando y aprendiendo. Pero yo me decidí por medicina más adelante, porque yo también una de mis pasiones ya con el tiempo, era pintar. Pintar, y estuve también a punto de hacer Bellas Artes. De hecho, en Ávila, cuando ya estaba en el instituto y estábamos viendo en Ávila, yo era igual de inquieto que ahora en no parar, ¿no? De salir a las
a la hora de ir al instituto, luego me iba a hacer deporte, hacía karate o fútbol, karate, y luego me iba a escuela de artes, había una escuela de artes, y pintaba. Y estuve en muchas dudas de hacer bellas artes. Quizá un problema que si quieres te cuento es que he sabido después, aparte de que la medicina me gustaba mucho, ¿no? Tuve también un profesor de biología en el instituto que, bueno, era una cosa, un espectáculo explicando y le gustaba mucho también todo lo que era la biología aplicada a medicina y bueno, ahí me entusiasmó, ¿no? Y a partir de ahí pues no tuve otra opción, ¿no? Pero de las bellas artes que estuve a punto, yo tengo un problema, tengo un daltonismo light, soy un poco daltónico. Si tú me pones un test de daltonismo de los que hay en internet, pues verás que tú me dices aquí hay un 15 y yo te digo que veo un montón de puntos apelotonados y que no veo nada, ¿no? Y entonces pintando, cuando yo pintaba en blanco, negro o sepia, sanguina, colores muy sencillos, bueno, el profesor de la escuela de artes, qué bien lo hace, chaval. Y cuando empecé a pintar en color, me llovían unas broncas y dije, pero yo es que lo veo así. Y me enteré de esto después, porque no es un daltonismo puro, no veas el rojo, pero me enteré de esto después. Y 2 de mis hijos, porque mi mujer es portadora también, son también 2 no, y los otros 2 sí, son un poco daltónicos, diferentes a mí. Entonces ahí, aparte de que evidentemente ahí me gustó mucho la medicina y en el instituto, y ya no tuve vuelta atrás, ya no tuve plan B. Ninguno. Bueno, pues gracias a ese pequeño daltonismo hemos conseguido un gran médico que por tus manos han pasado muchas personas. Te vas a estudiar a Salamanca, ¿verdad? A la Universidad de Salamanca. ¿Qué recuerdos tienes en ese momento cuando llegas allí, ves una universidad? Bueno, grande, en primer lugar, Adolfo, en aquella época había una escuela de medicina en Ávila, que se hacía en los 3 primeros años. Ah, sí. Que luego la cerraron, desafortunadamente. Porque éramos un grupo pequeño y que la formación era mucho mejor. Cuando cambié a Salamanca, pues bueno, primero, divertido. Lo recuerdo divertido. ¿Para qué lo voy a negar? Porque yo estudiaba, trabajaba, pero me lo pasaba muy bien también. No dejaba de salir todos los fines de semana. Muy divertido. Me lo pasé muy bien. Hice muy buenos amigos. Conocí a mi mujer. En un piso de estudiantes que compartíamos, ella en un piso, yo en otro, y ella me dio la vida. O sea que... Y muy bien, conocí muchos amigos. Y luego ahí también enlacé con una beca de investigación. Yo estudiaba con 3 becas. La beca normal, una beca de colaboración a la investigación y luego una beca del CSIC, de instrucción a la investigación. Y con eso me permitió empezar la tesis, que luego la terminé cuando ya estaba aquí en Madrid. Y bueno, recuerdo hasta la mili la hice allí. Hice allí la mili, con un pase de estudios terminaba la tesis. Es decir, que tengo unos recuerdos de Salamanca fantásticos y unos amigos allí maravillosos. Esa pasión por bellas artes te llevó también a la traumatología, es decir, a ser cirujano, a la cirugía, que tú querías usar las manos, ¿no? Sí, ¿Entiendes? sin duda. Y no solo eso, sino que una de las colaboraciones que hacía en la universidad era dando clases de anatomía, porque era alumno interno de anatomía, luego también de traumatología, pero de anatomía. Entonces en aquella época no se daban las clases con un PowerPoint. Ibas, cogías la tiza y pintabas, empezabas a explicar el esqueleto, el fémur, venga, y empezabas a pintar dónde se insertan los músculos, y los ibas pintando todos. Y esto pues me gustaba mucho, claro que sí, me daba la vida. Y la habilidad manual, pues evidentemente te inclina a la cirugía. Siempre me gustó hacer algo de investigación. Ahora, bueno, tengo una persona en mi equipo que es una investigadora, Rosa Egea, espectacular, y yo ahora hago algo menos de investigación, pero también me gustó mucho hacer investigación básica y por eso salió la tesis doctoral y salió los trabajos que hicimos en aquella época. Pero me gustaba mucho la cosa manual. Yo no podía vivir sin tocar algo, sin operar, no podía. El que hay algunos médicos que dicen, yo no quería ser médico, yo quería ser cirujano, o sea, que era algo como el barbero de antaño. Claro, el barbero de antaño. Bueno, pues llegado este momento te vamos a hacer, Rafa, un regalo musical. Rafa, ya vamos intuyendo que es Queen. ¿Por qué Queen? ¿Por qué esta canción? Es la canción que nos une más a mi mujer y a mí, sin duda. Sin duda.
Entonces yo me salta, soy muy de lágrima falta y me salta la lágrima, ¿no? Ya. Queen es el grupo favorito de mi mujer, sin duda, y esta canción es también una de sus favoritas y la mía, sin duda, de Queen. Y un poco la historia que cuenta y bueno, también sabiendo la historia real de a quién se la cantaba Freddie Mercury, pues también te llega un poquito al corazón, ¿no? Y bueno, es una canción que nos une a mi mujer y a mí y bueno, va por vosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues después de este Love of My Life de Queen, dedicado a Pilar y a Rafa, llegó el momento de la Real Academia Nacional de Medicina de España, una institución que promueve la medicina, la ciencia y la investigación gracias al trabajo de sus académicos. Y Guadalupe Sáez, que ya la conocemos mucho en el programa, es su responsable de comunicación. Nos cuenta cada semana algo interesante. Hola Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adolfo, buenos días al doctor y a todos los oyentes. Buenos días. Pues hoy empiezo hablando de fertilidad. En España se estima que entre el 10 y el 15% de la población sufre infertilidad, pero la prevalencia podría estar infradiagnosticada porque no hay un acceso universal a las pruebas de fertilidad. Muchas parejas no buscan o retrasan la intervención médica y aún existen determinados tabúes sociales. Así nos lo comenta el profesor Pluvio Coronado, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, quien también es profesor titular de obstetricia y ginecología de la Universidad Complutense de Madrid, jefe de la sección de ginecología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Este experto reconoce que la infertilidad es una tendencia ascendente que afecta tanto a hombres como mujeres. En los hombres se observa una progresiva reducción de la calidad del esperma, posiblemente relacionada con varios factores como la exposición a disruptores endocrinos, la obesidad, el consumo de alcohol, tabaco, drogas, mientras que en las mujeres el factor más relevante es el retraso de la maternidad, lo que reduce la respuesta ovárica y la calidad ovocitaria, aunque se suman también otros factores como la obesidad, el consumo de alcohol o tabaco, el estrés y la exposición ambiental a tóxicos y contaminantes, nos explica el profesor Coronado. Los estudios indican que niveles altos de estrés se asocian a un mayor tiempo para concebir y un mayor riesgo de infertilidad. Bueno, Guadalupe, ¿y hay novedades terapéuticas respecto a esto? Sí, Adolfo, nuestro académico confirma que han aparecido novedades terapéuticas y métodos menos intensivos como el mini-FIB o la selección embrionaria asistida por inteligencia artificial, así como nuevas terapias en fase clínica como Fertilo. ¿Qué es Fertilo? Pues Fertilo es una tecnología innovadora en medicina reproductiva que permite la maduración de óvulos fuera del cuerpo de la mujer, utilizando células de soporte ovárico diseñadas en el laboratorio. A diferencia de la fecundación in vitro tradicional, Fertilo reduce la necesidad de ciclos de tratamientos largos y el uso de hormonas, ofreciendo una opción más rápida, segura y accesible para las mujeres que buscan tener hijos, nos comenta el profesor Coronado. Pues súper interesante, porque sí es verdad que para las personas que no pueden tenerlo, pues es un gran problema, ¿no? ¿Tenemos algún otro tema, Guadalupe? Sí, se trata del proyecto Cook to Diabetes, para fomentar el manejo de la diabetes desde casa a través de la medicina culinaria. Te explico, Adolfo. Como bien sabéis, la alimentación juega un papel fundamental en la prevención y el abordaje de la diabetes tipo 2. Pues bien, con el objetivo de impulsar el papel de la medicina culinaria en esta patología, se ha puesto en marcha el proyecto Cook to Diabetes, cofinanciado por la Unión Europea y con la colaboración en España de la Fundación para la Salud Novo Nordisk, la Universidad de Navarra, el GoTech Center del Basque Culinary Center y otras entidades europeas. Se trata de una plataforma que se presentó en la Real Academia de Medicina. Cook to Diabetes ofrece las herramientas culinarias necesarias para adoptar hábitos de alimentación saludable a través de una plataforma de aprendizaje online. De esta manera se fomentan las habilidades culinarias para lograr cambios dietéticos sostenibles y prevenir la progresión de la enfermedad. Se trata de un innovador proyecto que persigue aunar la nutrición, la medicina y la gastronomía en beneficio de los pacientes con diabetes tipo 2 a través de un programa de educación nutricional y culinario adaptado a cualquier condición socioeconómica o nivel educativo. Muchos pacientes con diabetes tipo 2 no tienen los conocimientos suficientes para identificar los alimentos más adecuados para controlar sus picos de azúcar y en otras ocasiones la falta de tiempo o de motivación pueden dificultar que el paciente los cocine correctamente. Pues Cook to Diabetes quiere hacer la nutrición atractiva mediante una variedad de recetas y contenidos para que el paciente pueda sentirse motivado e implicado en el manejo de su enfermedad a través de la alimentación. Súper interesante. Pues muchas gracias, Guadalupe, y hasta la semana que viene.
De nada, un placer, un beso a todos. Si hablamos de rendir homenaje a los médicos, hay presencias que son imprescindibles. Uniteco lleva años acompañándolos, aliviando la carga de sus trámites legales y administrativos, que tantas veces complican su día a día. Y por supuesto tampoco podría faltar Salvador de Almas, una canción que pone música al compromiso, al apoyo y a la entrega que tanto Uniteco como este programa ofrecen a quienes dedican su vida a cuidar la de los demás. Pues agradecemos mucho a Uniteco que desde el principio esté apoyando este programa. Él ayuda a los médicos en aquellos problemas que pueden tener a nivel legal y bueno, siempre está al lado de los doctores. Así que muchas gracias Uniteco y muchas gracias por dedicar esta canción a nuestros doctores Salvador de Almas. La artrosis es una enfermedad que cada vez afecta a más personas, y sí, también a los jóvenes. El sobreesfuerzo al que se someten las articulaciones es una de las razones por la que cada vez es más común. 7 millones de personas son las que la padecen en España. Y aunque todavía no se ha encontrado una cura, sí que hay tratamientos efectivos para aliviar el dolor. Los guantes de Relax Quantic Nanotech, que gracias a su tecnología puedes reducir el dolor en las articulaciones en solo 20 minutos. Bueno, pues el doctor José de la Mata, el doctor Luis Fernando Villa, que ellos son reumatólogos, me dijeron en una ocasión: oye, Adolfo, tienes que conocer estos guantes, que va genial. La artrosis no es curable, no, de momento no podemos curar, sabemos que es la articulación, no irriga sangre, es complicada, ¿no? Pero sí que existe, bueno, pues algunos tratamientos para aliviar el dolor, para que podamos manejar, mover más. Entonces, en el caso de los guantes, trabaja con ondas pulsantes, masaje, vibración y calor, son 20 minutos. Se pueden usar por la mañana y por la tarde y vamos a aliviar ese dolor y vamos a poder mejorar nuestro movimiento en las manos. Luego para la rodilla tenemos terapias de luz, que es una rodillera con infrarrojo y ultravioleta, que también ayuda mucho para todo el tema de inflamación y efecto analgésico. Masaje, vibración y calor. Tenemos también un cinturón para la espalda, lumbalgias, que también trabaja con infrarrojo y masaje, vibración y calor. Y luego tenemos un aparatito nuevo que le llamamos el láser multifunción, que está adaptado, pues ese dolor de cuello, en muñeca, en el codo, en el hombro, en el tobillo, pues que trabajando con estos factores de infrarrojo, masaje, vibración y calor, pues alivia el dolor. Así que hay un teléfono que pueden llamar, preguntar. Pueden marcar ahora aunque sea tempranito, porque no le vamos a atender, pero les llamamos enseguida para informarles bien de los descuentos que ustedes tienen por ser oyentes de radio y de los beneficios que dan estos productos. 900-730-122. Repito, 900-730-122. Y ya seguimos con el doctor Rafael González Díaz. Historias de nuestros médicos, con Adolfo Albistu, en Es Radio. Bueno, estamos con el doctor Rafael González Díaz, el traumatólogo, jefe de unidad de columna del Niño Jesús, del Hospital Niño Jesús. Pero antes de estar en el Niño Jesús, tuviste un paso por traumatología, que no sé si fue ya también específica en columna, por La Paz, ¿verdad? Y la Fundación Alcorcón. ¿Cómo fue este desarrollo hasta que llegamos al Niño Jesús? Bueno, la formación mía fue en La Paz. Yo allí cuando estaba en la formación ya me iba muy enfocado a la cirugía de columna. Yo creo que incluso de antes de la carrera ya me gustaba. Y en aquella época surgió, no había los hospitales que había ahora. Y estaba la promesa de que iban a abrir un hospital nuevo que era el Universitario de Alcorcón. En aquella época fundación. Y bueno, allí es donde acabé. Y prácticamente desde el inicio mi actividad ha sido dedicada a la columna. Al principio hacías de todo, evidentemente, porque te tocaba y las guardias, pero yo creo que a los 4 o 5 años ya era una dedicación prácticamente exclusiva y bueno, formamos allí un equipo, hicimos yo creo grandes cosas en el hospital y en la universidad, en la Rey Juan Carlos, de investigación, de docencia y asistenciales, lógicamente. Y allí estuve pues casi 20 años, hasta que bueno, me llamaron de aquí al lado, del Niño Jesús, y me pusieron un proyecto muy bueno, me permitieron llevarme una de las personas que yo quería, y bueno, y estoy encantado en el hospital, estoy encantado.
Porque la columna es, claro, evidentemente es diferente, ¿no? De lo que es, no sé, una cirugía o una traumatología de mano, de codo, tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Por eso hay que especializarse en ella para realmente abordarla bien, ¿no? Eso es. Yo, bueno, y no solo yo, muchos en nuestro ámbito decimos que debería ser una especialidad aparte, porque parte de la columna la hacen también equipos de neurocirugía. Claro. Y la columna da desde un problema de una deformidad, como la escoliosis, donde hacemos muchas en el niño o en la medicina privada también, lógicamente, hasta una hernia, hasta un tumor, y esto desde un niño hasta un anciano. Es decir, la patología o la cantidad de problemas que se nos presentan en el día a día son muy amplios, entonces da para todo, ¿no? Y para dedicarte a ello exclusivamente, ¿no? Y más si tienes un equipo que cada uno pueda hacer una parte o especializarse más en una parte, pues todavía mucho mejor. Da para una especialidad entera. Fíjate, en general una cirugía, cuando te enfrentas a una cirugía, los pacientes pues tenemos miedo, ¿no? Una cirugía siempre es una cirugía. Pero en traumatología y en columna yo creo que es la que más miedo tenemos. ¿Lo tenemos que tener porque realmente ocurren cosas o ya no? ¿O esto está muy mejorado? Bueno, ocurren cosas, la respuesta es sí, Adolfo. Yo siempre digo a mis pacientes y a mis alumnos o a mis residentes, si alguien dice, un cirujano, un médico, pero sobre todo un cirujano, que no tiene complicaciones, sale inmediatamente porque o no opera o opera poco, con lo cual mal, o te está mintiendo. Ya. Claro que las complicaciones existen. Mira, hace poco hemos tenido una complicación inesperada, desafortunada, que no es dramática, pero sí tiene una secuela, y es una cosa que puede pasar en menos de un 0,5%, y pasa. Por ejemplo, en la deformidad, en las escoliosis, lo más normal que hacemos, que es la escoliosis idiopática, lo más común. ¿Qué significa idiopática? Idiopática es que la causa no se sabe. Son causas genéticas, constitucionales, familiares, pero la causa real no se sabe. Todo lo que en medicina no se sabe la causa se llama idiopática. Bueno. Yo siempre digo porque el idiota es el médico que no lo sabe. Es cierto, idiopático. Pues el riesgo de que haya un problema medular, que es la inquietud que tiene la familia, pues es de menos de un 0,4%. Mundial, o sea, en la estadística mundial. Es muy raro que haya un problema. Pero de ahí al cero, siempre en buenas manos, con gente experta, con equipos expertos, no solo cirujanos, sino todo lo que hay alrededor. Enfermería, anestesista, fundamental, equipos de neurofisiólogos. Todo esto hace que la cirugía sea mucho más segura. ¿Aún así puede haber un problema? Claro que puede haberlo. Extraordinario, excepcional, un problema grave, muy excepcional, pero puede haberlo. Ya. Pero bueno, nos tenemos que quedar tranquilos porque realmente no era lo que hace bastantes años, que bueno, no era tan excepcional. O sea, había veces que las personas entraban mal, porque mal ya estaban, pero no sé si salían a lo mejor. Claro, antes el riesgo era en todos los sentidos, desde la infección hasta un problema mecánico, y ya no digo la columna, sino cualquier problema ortopédico, traumatológico. Toda la cirugía ha evolucionado muchísimo, la tecnología, los implantes, sistemas de robótica, de neuronavegación que nos pueden ayudar a minimizar el riesgo. Cada vez el riesgo es menor, pero siempre existe. Es decir, por ejemplo, una infección, y si lo haces todo perfecto, y eres estricto con tu antibiótico, lo minimizas, pero siempre hay un riesgo que es de menos de un 1%, haciéndolo bien, pero que existe, y de vez en cuando tienes una infección. Sí, una infección que generalmente, y eso ya también está muy publicado, son gérmenes que el propio paciente tiene en la piel y que te infectan una cirugía. Pero ese riesgo existe, y es, por ejemplo, el que más odiamos los cirujanos, ¿no? Porque lo manejamos mal. Claro, es que ahí sí, es que verdad, ya no es tanto en la cirugía en sí, que la cirugía puede salir muy bien, pero luego el posoperatorio, que de repente empieza fiebre, una infección, no sabes por dónde ha venido, que ahí, claro, ahí no es un tema de que te hayas confundido la cirugía, sino que ha entrado el bichito por algún lado y no sabemos por dónde, y ahí no la va a liar, ¿no? Este cambio, Rafa, entre hacer traumatología de columna a cualquier edad
a irte a niños. ¿Cómo lo viviste? ¿Era porque te apetecía? ¿Qué cambio existe? ¿Tienes que cambiar un poco tu mentalidad? Cuéntanos. No, bueno, yo realmente siempre hice niños. Ya en La Paz hacíamos muchos niños. Hacíamos menos niños, pero yo hago niños y adultos, hacemos todo. Ajá. Todo, niños y adultos. En la privada, evidentemente, hacemos todo, niños y adultos. Niños y adultos, pero aquí en el Niño Jesús solamente. Solo niños, hasta los habitualmente 20 años. A nosotros nos dejan operarlo hasta los 20, incluso 21. Bueno, sí, porque mucha de esta deformidad progresa al final de la adolescencia. Entonces es cuando progresa, cuando la tienes que operar, cuando pasa de una serie de grados. A mí lo que me atrajo es el proyecto. Yo cirugía ya hacía, evidentemente cirugía compleja de niño muy pequeñito, eso sí que no lo hacía. Pero cuando decimos muy pequeñito, ¿qué edad puede ser? Bueno, hasta 5 años, 4 o 5 años. Había hecho algunas, pero el volumen lo tienes aquí, porque es centro de referencia nacional. Claro. Entonces, ¿y eso fundamentalmente qué patología tiene un niño pequeño? Congénitas, enfermedades congénitas, deformidades congénitas. Nosotros aquí somos centro CESUR. CESUR significa un centro de derivación nacional especializado en algo, X, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades congénitas o sindrómicas, ¿no? Y algunas alteraciones congénitas hay que operarlas en niños muy pequeños, 4, 5, 6 años. Y luego hay otras deformidades. ¿Dentro de las congénitas cuáles serían? Por ejemplo, la espina bífida sería un... La espina bífida también está ahí, que a veces hay que operarla en niños pequeñitos. Pero son lo que llamamos malformaciones de formación o de segmentación, es decir, vértebras que no se forman del todo, y en vez de formar una vértebra cuadrangular, pues es una cuña. Entonces tú imagínate si una cuña crece así y así, pues va haciendo una curva terrorífica. Claro. Y entonces ahí hay que hacer una cirugía que es muy bonita y muy atractiva, que es quitar esa cuña y convertir una hemivértebra, media vértebra, en lo que llamamos 2 vértebras unidas que van a crecer rectas, que es otra anomalía que vemos que no suele tener ningún problema, ¿no? Entonces son cirugías muy bonitas, muy agradecidas, porque resolvemos un problema gordo en un niño pequeño. Atractivas para los doctores, para los que estamos escuchando. Madre mía, si me encuentro una cuña... Efectivamente, cuando un médico dice esto es muy bonito, dice malo, el paciente que tiemble. Y luego, Rafa, también... a ver si esta reflexión es válida o no. Cuando tú operas a una persona mayor, cuando digo mayor, a lo mejor digo 80 y pico años, mayor, ¿no? Y a operar a un niño, claro, tú estás trabajando en una persona mayor con una columna, bueno, pues que ya no puede tener, como os hablaba antes, artrosis, puede tener descalcificación, osteoporosis, tal, y un niño, esa columna está sanita, ¿no? Eso es. Ahí sí que hay, ¿no? Más... Ahí hay una diferencia abismal. Claro. O sea, las complicaciones, operar una deformidad, una escoliosis, una cifosis, lo que sea, en un niño, en un adolescente, los riesgos son muchísimo menores. La capacidad de recuperación es rapidísima y grandísima. Y en un anciano, cuanto más mayor es, los problemas son mayores desde el punto de vista biológico. Claro. Tenemos un problema que muchos es lo que llamamos la sarcopenia. Ahora está de moda hacerlo de la fuerza, porque es verdad que el músculo es fundamental. Claro. Y muchos pacientes... Sarcopenias que han perdido musculatura, y entonces, claro, el hueso está como más expuesto, ¿no? Esto es, no tiene el sostén que tiene que tener. Y aparte de la osteoporosis y todo lo que pasa con la edad, pues el índice de complicaciones en una cirugía, por ejemplo, de deformidad en un paciente mayor, no voy a poner edad porque alguno mayor, y sobre todo si tiene lo que llamamos comorbilidades, problemas asociados, sarcopenia o diabetes o hipertensión, puede hacer que haya hasta un 40% de complicaciones entre menores y mayores, mecánicas o de sangrado, etcétera, en un paciente, en una deformidad, en un anciano, cuando esto en un niño es prácticamente, no digo cero, porque el cero no existe, pero es mínimo. Sí, mínimo. No tiene nada que ver. ¿Y quiénes son más agradecidos? Todos, me imagino. Todos agradecidos, pero mucho más agradecido la patología pediátrica. Sí, ¿no? Sí. Patología es por los niños, que los arreglas, y las familias también, ¿eh? Claro. Todos agradecidos, todo, pero los niños es muy, muy agradecido. Luego un niño es muy complejo. Hemos hablado de la patología congénita, que es como muy especial, pero aquí pues tenemos problemas neurológicos, de deformidades, parálisis cerebrales, síndromes raros, que a veces estás tratando a un niño que es el único, o hay 10 en el mundo, ya. con un problema que ya no te sirve
lo que tú estudias, que sirve mucho, o la estadística, que cuando tienes una N grande pues sabes lo que tienes que hacer, sino que aquí tienes que, no digo inventar, pero sí poner mucho más de tu lado. Y ahí la implicación de las familias es fundamental y el agradecimiento de las familias es mucho mayor con estas enfermedades raras que nos tocan tratar a veces. Y esto pues lo ves aquí, también te estimula en el día a día para seguir creciendo, evidentemente. Y en el caso de los niños, o sea, en el caso de la columna, porque hay a veces que en alguna otra cirugía dicen no se puede operar hasta que no sea, o sea, hasta que no haya crecido del todo. En el caso de la columna, ¿no suele ocurrir eso o hay algunas cosas? Depende del problema. Hablábamos antes de la escoliosis idiopática. Lo ideal es intervenirla, salvo que tenga unos grados, o sea, se haya disparado, que hay que hacer cirugías seriadas, varias cirugías para ir alargando al niño. Lo ideal es aguantar un tratamiento conservador, con corsé o con ortesis adecuadas, para que el niño vaya creciendo lo más recto posible y operarle cuando termine el crecimiento o cercano al final del crecimiento, con una serie de parámetros que nosotros ya sabemos que nuestra cirugía no va a suponer ningún problema, sino todo lo contrario. Me gustaría que me hablaras un poco de lo que, porque a mí esto me suena chino, neuronavegación quirúrgica, cirugía robótica, bueno, todo esto compite contra el cirujano, es a favor del cirujano. ¿Cómo lo tomáis vosotros todo? Bueno, esto es una ayuda y es un peligro. A ver. Yo siempre lo digo así. Una ayuda para un cirujano experto como yo o con otros nos puede ayudar un 5%, pero nos ayuda. Luego te explico en qué consiste cada cosa. Para un cirujano Nobel le ayuda más, porque va con más seguridad. Entonces es una ayuda, sin duda, y también una ayuda para la investigación. Pero es un peligro, porque si uno no quiere aprender o es muy inexperto y se piensa que por tener un aparato, que esto ya sirve para todo, ¿para qué sirve esto? Que era tu pregunta. La neuronavegación son sistemas que cada vez van más novedosos, que nos guían por una serie de tecnología a la colocación de los implantes que hay que poner en la columna para corregir. Y la robótica, que está ahora iniciándose, es algo parecido, pero más un poco más mecanizado, más robotizado. No es para el uso del día a día, pero sí que te ayuda. Pero yo siempre digo que es una ayuda. No es, si tú no sabes lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y de qué manera lo tienes que hacer, por mucho que tengas un aparato. Y también digo que es un peligro porque muchas veces nuestros pacientes, con toda su buena voluntad, dicen, la palabra robot suena muy bien, pero detrás tiene que haber alguien. Sí, claro. Si hay alguien que tenga poca cabeza, un mono con un robot sigue siendo un mono. Ya. Entonces, esto aplicado bien es una ayuda muy interesante y es el futuro. Evidentemente, todo esto es el futuro. Esta tecnología que nos ayuda a hacer las cirugías más seguras. Sin duda es una ayuda y hay que enfocar nuestra investigación y nuestro futuro ahí. Para los que somos un poco mayores, pero sobre todo para los jóvenes. Para los que vienen detrás. Muy bien, está interesante. Vamos a seguir en un ratito, pero antes vamos a hacer otra recomendación. Hugo Alonso. Las varices y arañas vasculares, los tobillos hinchados, piernas cansadas, son señales de que tu cuerpo podría estar acumulando líquidos o sufriendo una mala circulación. Estos desequilibrios, además de incómodos, pueden afectar a tu bienestar general si no se abordan a tiempo. Si este es tu caso, la presoterapia es tu gran aliada. Un tratamiento no invasivo, cómodo y eficaz, que elimina toxinas, mejora la circulación y combate la retención de líquidos. Ideal para quienes buscan sentirse más ligeros, revitalizados y saludables. Bueno, pues la presoterapia, terapia a través de presión, lo que te va a hacer es te pones como unas medias muy largas que llegan desde los pies hasta la ingle, y lo que te va a hacer a través de ese masaje, ¿no? Pues es un poco mejorar lo que es el retorno de la sangre, ¿no? Sabemos que, claro, la sangre hasta que llega a los pies, llega un momento que tiene que subir y de nuevo volver, y hay veces que por la edad, por muchas circunstancias, pues cuesta. Entonces la presoterapia, aparte que es súper agradable, te la haces en casa tranquilamente, puedes estar viendo la tele, leyendo un libro, escuchando la radio, este programa, pues puedes hacerte presoterapia. Mejora el tema circulatorio, va muy bien también para lo que estaba contando Hugo, que eliminación de toxinas, celulitis, y en general esos hinchazones de tobillos, pero en general va bien
porque es salud para el cuerpo, te sientes muy bien. Yo siempre digo, cuando la tengáis, poneros una pierna y no poner la otra, y ya veréis la diferencia que tiene cuando lo has utilizado. Así que ahora podemos hacer este tratamiento en casa tranquilamente, porque lo que cuesta a veces es tener que ir a un sitio, hacer el tratamiento, volver, ¿sabes? Que a veces pues dejamos de hacerlo porque, bueno, por el tiempo, etcétera, pero en casa en cualquier momento no lo podemos hacer. Así que os voy a dar un teléfono. Estamos con un descuento muy especial para los oyentes de radio, un 30% de descuento, así que marcad este teléfono y preguntar todo. 900-730-061. Repito, 900-730-061. Y seguimos con el doctor Rafael González Díaz. En Es Radio, historias de nuestros médicos, con Adolfo Albistur. Rafa, hay una patología, yo creo que es menos de niños, y ahora me vas a decir tú, porque tú estás, por un lado estás en el Niño Jesús y por otro estás en el Hospital del Rosario, ¿no? En el Hospital del Rosario es un hospital privado, entiendo, y allí sí que pueden ir, aparte de niños, pueden ir adultos de todo tipo. Vale, pues te lo digo porque ya la gente se está apuntando tu nombre y que estás en el Rosario, así que ya sabes que van a ir para allá. Ahí estaremos para darles la mejor atención que podamos y sepamos. Estoy seguro que sí, después de conocerte, pues... conocer a un médico, fíjate, que nos da un, no sé, cierto, porque a veces cuando llega le ves con la bata y bueno, y está haciendo su labor, pero ahora lo que me suele pasar es, dice, oiga, me pide muchas veces, por favor, este doctor, ¿dónde pasa consulta? ¿Dónde está? Dice, porque es que los doctores que usted entrevista, es que los míos no me miran ni a la cara. Entonces digo, bueno, pues yo les digo que el doctor. Bueno, quería hablar de una patología que creo que es bastante... que no sé si ha cambiado, si está, que son las hernias discales, que ocurren con bastante frecuencia. Entiendo que porque vivimos más, no lo sé, pero cuéntanos lo que es una hernia discal, en qué consiste, qué tratamientos tiene y cómo lo abordáis vosotros. Bueno, la hernia discal es una parte más de un proceso de desgaste de la columna. Como tú has dicho, vivimos más, estamos pagando ser bípedos, y tenemos problemas, y esos problemas, aparte también de una predisposición genética constitucional que tienen algunas personas a tener problemas degenerativos en su columna. Entonces la hernia no es más que la extrusión o la salida de una parte del disco intervertebral, lo que hay entre una vértebra y otra, y que va hacia el canal vertebral, y cuando da guerra, da la lata, pues pinza un nervio o irrita un nervio y tenemos la típica ciática a la pierna, o si es en el cuello, hacia el brazo. El tratamiento de la hernia discal que es doloroso y que a veces pues puedes perder también fuerza o sensibilidad. Claro. Depende. El tratamiento sigue siendo, salvo que pierdas fuerza o sensibilidad, que ahí no hay que esperar y es cirugía, sigue siendo conservador. Es decir, si hacemos las cosas bien, un porcentaje importante de las hernias discales, y esto es así, a lo mejor les sorprende a muchos oyentes, yo lo digo, se reabsorben. Es decir, gran parte del contenido del disco es agua, sale, irrita, y si lo tratamos bien y no ha causado un mal mayor, muchas veces esto desaparece, se reabsorbe y deja de dar la lata. ¿Puede salir otra vez? Sí, pero deja de dar la lata. Pero las que no, pues evidentemente hay que operarlas con un tiempo siempre de un tratamiento conservador adecuado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado un poco la tecnología de lo que hacemos. Una vez más vamos a lo de la navegación, la robótica. Ahora disponemos, y en mi equipo también disponemos, de la posibilidad de hacerlo por cirugía endoscópica. ¿Esto qué es? Si hacíamos antes una microcirugía así, que ya era muy efectiva y con muy poca agresividad, pues ahora lo hacemos con endoscopia, que es sin abrir. No se puede hacer para todas las hernias o para todos los casos, ¿ok? Porque en algunos casos no es accesible o no está indicada. Y lo hacemos por endoscopia, lo cual es menos agresividad, menos dolor, mejor posoperatorio, y para gente muy activa es como suponer que casi el mismo día te vas a casa y estás haciendo la vida activa casi desde el día siguiente. ¿Ah, sí? O sea que... Pues eso es un gusto escuchar esto. Eso es un gusto, cuando digo yo, bien indicado y cuando hay que hacerlo. Bueno. ¿Y las infiltraciones también? ¿O sí, no tiene nada? Sí, las infiltraciones igual. Es la primera fase en el tratamiento que hacemos. Antes de Aparte operar, de la fisioterapia, quitamos dolor, damos un poquito de tiempo, baja la inflamación y si la hernia va desapareciendo y el paciente va dejando de tener dolor,
tengo muchísimos, publicamos un trabajo hace muchos años sobre esto que está publicado, y la hernia muchas veces desaparece sin cirugía. Con lo cual, si la endoscopia tiene riesgo pequeño o la microcirugía, pues una infiltración pues tiene muchísimo menos, ¿no? Si lo consigues mejorar así. Rafa, ¿y qué es lo que se infiltra? Habitualmente se infiltra corticoide, un tipo de corticoide, y anestésico local. Hay veces que también se asocia a esta infiltración técnicas que llamamos de radiofrecuencia, o lo que la gente llama rizolisis, que lo dirá, que son como unas descargas con un aparato que se hace a través de la misma cánula de la infiltración. Todo esto se hace en quirófano, evidentemente, y que atonta, por así decirlo, las terminaciones nerviosas que causan el dolor, ¿vale? Quita dolor. Hay otras técnicas que se hacen, como inyecciones con ozono, que tuvo una fama X en su momento, pero que se ha visto que su eficacia no es la que parecía, o a veces ácido hialurónico en otros problemas, ¿no? Pero básicamente la infiltración sigue siendo muy estándar, que es anestésico local, el corticoide, y a veces asociado con la radiofrecuencia. Y otra patología que ya casi la vamos escuchando también mucho, yo creo que también es porque nos hacemos mayores, la estenosis de canal. Bien, pues es lo mismo. Esto es una parte más de un proceso degenerativo de nuestra columna, que va, en vez de una hernia que sale y que irrita un nervio, aquí es todo el canal vertebral que por artrosis, desgaste, fragmentos de disco que salen, de ligamentos que se endurecen o se hipertrofian, se hacen más grandes, va comprimiendo progresivamente el canal vertebral y todas las raíces. Son pacientes que el famoso signo del escaparate, ¿no? Voy caminando y me tengo que parar porque las piernas se me duermen. Me inclino un poquito hacia adelante, me siento, se me quita, porque al inclinarme abro un poquito el canal, sigo, vuelvo a parar. Bien, pues esto es lo mismo. El tratamiento conservador es prácticamente el mismo, pero aquí cuando la claudicación, que así se llama cuando nos tenemos que parar mucho, es muy importante, aquí el tratamiento es cirugía. Cirugía que depende de cómo tenga el enfermo la columna, es de algo que pueda ser poco invasivo, a veces con endoscopia también, o a veces cirugías más invasivas, porque algunas estenosis están asociadas a desviaciones de vértebras que requieren pues sujetar las vertebritas con unos implantes de titanio. Aquí depende del problema que tenga el paciente en ese momento. Qué interesante. ¿Y edades? ¿O se puede operar a cualquier edad? ¿O hay alguna edad que ya...? No, aquí depende de dos cosas. Si es una cirugía, si el paciente está bien, si el paciente no tiene una comorbilidad importante, o sea, su salud es buena, no tiene, que hablábamos de sarcopenia, y el volumen que hay que hacer de cirugía no es grande, no hay edad. O sea, yo he operado pacientes de 90 años. 90 años. De 90 años y les haces una pequeña descompresión y les das una vida, claro. Le pones a caminar y de algo más que 90. Sin embargo, si tienes que hacer una cirugía muy grande en un paciente que está muy frágil y tiene muchos problemas, pues algo que nos cuesta decir a los cirujanos, hay que saber decir que no. Ya. Porque si hemos hablado que cuanto más volumen de cirugía, si es una deformidad, subimos hasta un 40% de complicaciones, hay casos que hay que saber decir que no. Claro, aunque el paciente diga, opéreme. Tratamiento conservador, infiltraciones, vamos a manejar su dolor, pero no hagamos una cirugía en un paciente muy anciano, sobre todo si es frágil, de la que se va a arrepentir sobre todo el paciente. Bueno, pues ahora ya casi estamos terminando, pero antes le queremos hacer al doctor Rafael González Díaz un regalo culinario. El Montes de Galicia invita al doctor, un referente de la cocina gallega en Madrid. Es un restaurante que fusiona tradición con modernidad, juntando los mejores platos tradicionales como el pulpo a feira con platos algo más modernos como la ventresca de atún rojo. Además, trabajan con una materia prima excelente. Bueno, Rafa, pues esto es así, es verdad. O sea, tú con tu mujer, pues, con Pilar, vais a ir a Montes de Galicia, ahí va a estar Daniel Espasandín y todo su equipo, para que degustéis una comida que, te lo digo de corazón, o sea, es gallega en cuanto a producto, una elaboración, ellos son gallegos, que hacen ellos muy especial. El lugar es súper bonito, además el trato es excelente y cumple todos los requisitos para ser como, digamos, como digamos el último eslabón de esta tartita que te lo ha dado como regalo para que tengas con tu mujer pues esta comida. Montes de Galicia está en la calle Azcona número 46. Calle Azcona número 46 es una callecita que va justo hacia la Plaza de Toros.
Ahí tienen cenas, comidas, todos los días de la semana. Os voy a dar un teléfono para que reservéis. Ya son varios los médicos. Tú conoces a 2 nachos que ya han estado allí. Te dirán lo bien que han comido, que han cenado. Ya no recuerdo si han comido o han cenado. Pero bueno, que ahí vas a tener esa degustación que ya verás que te van a tratar genial y vas a comer maravilloso. O sea, yo una de las veces que fui probé, era un atún y me lo pusieron de tal manera que yo pensé que era jamón. Pensé que era jamón de jabugo. Digo, hombre. Y pero esto, claro, partidito, tal, bueno, maravilloso. No sé, porque vamos a tener, vamos a salivar aquí como los perros de Pablo, ¿no? Bien, pues repito, restaurante de Montes de Galicia, calle Azcona número 46, teléfono 91-355-2786. Hay que reservar, porque normalmente está bastante lleno, aunque no se nota que está lleno. O sea, el trato es espectacular. 91-355-2786. Restaurante Montes de Galicia. Y ahora ya sí, que estamos ya llegando al final de esta entrevista, de la cual he disfrutado mucho, porque cuando tú ves una persona que ha peleado tanto en la vida, que no te lo han dado hecho, o sea, porque bueno, no tiene nada que ver, un médico es hijo de médico, oye, hemos entrevistado aquí muchos que son hasta 5 generaciones, que está, o sea, la carrera hay que estudiarla igual y tienes que esforzarte mucho, pero en tu caso has tenido que dar un obstáculo más, ¿no? Que es salir de un pueblecito, que bueno, Muñoz Hierro, yo creo que ya verás cómo vamos a empezar ahí todos. Vamos a ver Muñoz Hierro, que está en Ávila, ya verás cómo lo vas. Ahí seréis bienvenidos. Lo vas a llenar. ¿Qué tal te has sentido, Rafa? ¿Bien? Muy bien, muy agradable, encantado, y bueno, pues se me ha hecho corto, quiero decir que eso es buena señal. Eso es buena señal. Pues nada, ya como última recomendación, ya saben que tenemos un producto que yo digo que es el productazo. Es el producto... hablamos de diabetes, sobre todo hablamos de diabetes tipo 2, donde lo que hay es una resistencia a la insulina, también a veces es por la edad, y empezamos a tener la glucosa alta. Entonces tenemos que saber qué glucosa tenemos, tenemos que saber qué niveles, porque una glucosa bien controlada no da ningún problema, pero si no la controlamos, el riñón, la vista, el corazón se dañan y gravemente. Así que tengamos la glucosa controlada con un glucómetro que es no invasivo, es decir, no hay que pincharse. Es el glucómetro Protege tu Vida, es un dedal que tú te colocas, tienes una aplicación en el móvil, vas a ver tu glucosa en cada momento, así te la puedes mirar por la mañana, pero también antes de comer, media horita, 2 horas después de comer, para que tú sepas cómo va tu cuerpo, cómo va reaccionando ante la comida, ante el deporte, y pueda el médico sobre todo controlar bien esa glucosa tipo 2, porque la tipo 1 ya tienen sus sensores que va súper bien, pero esa glucosa tipo 2 con este glucómetro de Protege tu Vida. Así que os voy a dar un teléfono para que llaméis y pidáis el glucómetro, e incluso si no sois diabéticos también, como la tensión, hay 1.600.000 personas que no son diabéticas, que no saben que son diabéticas y lo son. Fíjense. 973 01 01. Repito, 973 01 01. Y nada, agradecerles muchísimo estar ahí, y nos vemos el próximo domingo en Historias de nuestros médicos.